Hola a todos, soy Franco y en esta clase vamos a comenzar a ver el tema de bloqueos ventriculares y específicamente nos vamos a meter con un tipo de bloqueo ventricular que es el bloqueo de rama derecha. Bien, primeramente tenemos que tratar de definir lo que es un bloqueo a nivel electrocardiográfico, porque si vamos a hablar de un bloqueo de rama derecha, tenemos que primeramente conocer qué es un bloqueo, porque van a ir aprendiendo diferentes tipos de bloqueos. Bien, podemos decir que un bloqueo cardíaco es una falla en la conducción del estímulo en algún punto del sistema cardionector. Recordarán que el corazón tiene un sistema específico que genera y conduce el estímulo, el impulso cardíaco, que recordarán está conformado por el nódulo sinusal, los haces internodales, que lo conectan con el nodo aurículo-ventricular, donde se produce el retraso fisiológico. Tenemos un haz, que es el haz de Bachmann, que conecta las dos aurículas. Luego, a partir del nodo aurículo-ventricular, el haz de His, que se subdivide en la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His. Esta última, a su vez, subdividida en dos fascículos, el fascículo superoanterior e inferoposterior. En este esquema no se ven los dos fascículos, pero la rama izquierda tiene esos dos fascículos. Y finalmente tenemos las fibras de Purkinje que conectan la parte final del sistema cardionector con los miocitos ventriculares. Bien. Entonces, cuando encontramos alguna falla en la conducción del estímulo en algún punto de este sistema cardionector, hablamos de un bloqueo. Y esta falla en la conducción puede darse de tres maneras, puede expresarse. A través de un retraso de la conducción, que la conducción sea más lenta en algún punto de lo esperado. Una ausencia de la conducción, que directamente en algún punto se deje de conducir el impulso. O que la falla sea intermitente, que a veces falle en conducir, ya sea con un retraso o una ausencia de conducción, y a veces conduzca normalmente. Bien, una vez que sabemos lo que es un bloqueo, debemos saber qué tipos de bloqueos existen y tratar de clasificarlos. Bien, podemos clasificar a los bloqueos en base a dos criterios. En primer lugar, haciendo una clasificación anatómica o electrocardiográfica, y que tiene en cuenta el lugar donde se bloquea el impulso y su traducción a nivel electrocardiográfico. Bien. De esta manera tenemos en primer lugar a los bloqueos auriculares y dentro de los bloqueos auriculares a los bloqueos sinoauriculares y bloqueos interauriculares. Como esos nombres indican, un bloqueo sinoauricular, la falla de la conducción va a estar en la zona de unión entre el nódulo sinusal y el miocardio auricular. En esa zona va a haber una falla en la conducción. En cambio, en los bloqueos interauriculares, la falla de la conducción va a estar en este haz que une ambas aurículas, que une la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Bien. También tenemos los bloqueos aurículos ventriculares. En este caso, la falla en la conducción, de forma resumida, la podemos encontrar o en el nodo aurículo-ventricular o en el haz de His. Bien. Y por último, los bloqueos ventriculares, de los que vamos a comenzar a hablar. Y acá tenemos a los bloqueos de rama,
que incluyen al bloqueo de rama derecha y al bloqueo de rama izquierda. Es decir, hay una falla en la conducción a nivel de la rama derecha del haz de His o de la rama izquierda del haz de His. Son los bloqueos de rama. Y dentro de los bloqueos ventriculares también tenemos a los hemibloqueos, con el hemibloqueo superoanterior y el hemibloqueo inferoposterior, que son fallas a nivel de los fascículos o de las divisiones de la rama izquierda. Recuerdan que la rama izquierda se divide en dos fascículos. Bien, si la falla de la conducción está en alguno de esos dos fascículos, hablamos de hemibloqueos. Bien, nosotros nos vamos a concentrar hoy en los bloqueos ventriculares, específicamente en los bloqueos de rama y más específicamente en el bloqueo de rama derecha. Bien. Otro criterio de clasificación de los bloqueos es la clasificación en grados. A cada uno de estos bloqueos que vimos anteriormente, los bloqueos sinoauriculares, los bloqueos interauriculares, los aurículos ventriculares, los bloqueos de rama derecha e izquierda y los hemibloqueos, los podemos a su vez clasificar en diferentes grados. En bloqueo de primer grado, también llamado bloqueo incompleto o parcial, que hace referencia a ¿qué? A una falla en la conducción con un retraso. O sea, la falla consiste en un retraso, en que el estímulo se va a conducir de forma más lenta. Siempre se conduce, pero de forma más lenta. Bien. El otro tipo de bloqueo es el bloqueo de segundo grado, también llamado bloqueo intermitente. Y en este caso hay una falla en la conducción de forma que a veces conduce y otras veces no. Son los bloqueos intermitentes. La falla a veces se expresa y a veces no. Y por último, los bloqueos de tercer grado, también llamados completos o avanzados, donde el estímulo nunca se conduce. Hay una falla total en la conducción del estímulo. Una ausencia en la conducción del estímulo en algún punto. Bien, entonces cualquiera de los bloqueos que vimos anteriormente, a su vez los podemos clasificar en estos tres grados. Esto es como para que tengan un panorama general de todos los tipos de bloqueos y que tengan en cuenta que cuando vayan viendo los otros bloqueos, se les puede aplicar esta misma clasificación en grados. Bloqueo de primer grado, también llamado incompleto o parcial, bloqueo de segundo grado o intermitente, y bloqueo de tercer grado o completo o avanzado. Bueno, en esta clase vamos a ver el bloqueo de rama derecha. Bien, ya adentrándonos un poco más en los bloqueos de rama, vamos a tratar de clasificar a estos bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, según los diferentes grados que ya estuvimos viendo. Entonces, un bloqueo de rama puede ser un bloqueo de primer grado, de segundo grado o de tercer grado, que ya vimos. Dentro de los bloqueos de rama van a ver que la terminología más común es hablar de bloqueo completo, cuando hablamos de tercer grado, o bloqueo incompleto cuando hablamos de un bloqueo de primer grado. O un bloqueo de rama intermitente o conducción aberrante cuando es un bloqueo de segundo grado. No es muy común utilizar la terminología en grados en este tipo de bloqueos, en los bloqueos de rama. Bien. En los bloqueos completos de rama, tanto bloqueo completo de rama derecha como bloqueo completo de rama izquierda, como ya saben, hay una falla en la conducción del estímulo que consiste en una ausencia de conducción, ya sea por la rama izquierda o por la rama derecha, no se conduce el impulso cardíaco. Entonces, ese ventrículo se va a despolarizar no por la rama
del haz de Higgs correspondiente, sino a través del impulso que viene del ventrículo contralateral. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. En el caso del bloqueo incompleto o de primer grado, tanto sea bloqueo incompleto de rama derecha o bloqueo incompleto de rama izquierda, en este caso hay una falla en la conducción que consiste en un enlentecimiento del impulso. O sea, hay conducción por esa rama bloqueada, pero el impulso se conduce más lentamente. Y por último tenemos a los bloqueos intermitentes o también llamado conducción aberrante, que son los bloqueos de segundo grado, bloqueos de rama de segundo grado, que son bloqueos que se dan en determinadas situaciones. Por ejemplo, durante una taquicardia, o sea, una frecuencia cardíaca elevada. Ante una frecuencia cardíaca elevada se puede desarrollar un bloqueo de rama, generalmente un bloqueo de rama derecha, durante el desarrollo de esa taquicardia. Y luego desaparece ese bloqueo. Por eso es intermitente o también llamado conducción aberrante. Pero lo que nos interesa más que nada hoy es comprender a los bloqueos de rama, y específicamente el bloqueo de rama derecha, completo e incompleto. En este cuadro también figuran, bueno, estos criterios que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a continuar. Bien, ahora que ya vimos lo que es un bloqueo y los diferentes tipos de bloqueos que existen y cómo podemos clasificar a los bloqueos de rama derecha e izquierda, debemos ver cómo reconocerlo en el electrocardiograma. Primeramente, tienen que saber que cuando van a analizar un electrocardiograma, tienen que seguir una serie de pasos, lo que se conoce como una sistemática de interpretación. No puedo, o sea, comenzar a leer un electro de forma azarosa, sino que lo ideal sería tener una serie de pasos, una sistemática, un orden establecido. Cada uno va a encontrar su propio orden a lo largo del tiempo. En la diapositiva que ven es un orden que yo armé, que yo generalmente utilizo, con diferentes pasos para el análisis completo de un electrocardiograma. Bien. Estos pasos van analizando diferentes aspectos del electro. Bien. El bloqueo de rama lo voy a sospechar cuando voy a analizar específicamente el complejo QRS. Y dentro del QRS, cuando voy a analizar la duración y la morfología del QRS. Bien. Específicamente, cuando yo encuentro un QRS ancho, o sea que tiene una duración mayor o igual a 120 milisegundos, recuerden que 120 milisegundos son 3 cuadraditos pequeños del papel del electro, ya sospecho un bloqueo de rama. O cuando en las derivaciones B1 y B6 encuentro morfologías que son típicas del bloqueo de rama en cuestión, ya sea bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, que ya vamos a ver. En las derivaciones precordiales existen, en el electro normal existen morfologías típicas que pueden cambiar ante la presencia de un bloqueo de rama. Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy analizando un electro que estoy en presencia de un bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda? Analizando los complejos QRS. ¿Y analizando qué aspectos? La duración y la morfología en precordiales de esos complejos. Bien. Como dijimos, tenemos que uno de los aspectos a analizar de los QRS es la duración. Según la duración, los complejos QRS pueden ser estrechos o anchos. Si miden más de 120 milisegundos, hablamos de un complejo QRS ancho, y si mide menos de 120 milisegundos, de un complejo estrecho.
Recuerden, una vez más, que 120 milisegundos son 3 cuadraditos pequeños del papel del electro. En este ejemplo ven cómo esos complejos son estrechos, miden menos de 120 milisegundos, y claramente estos complejos son anchos, miden más de 120 milisegundos. Tienen que familiarizarse en visualizar estas diferencias. Cuando nos encontramos frente a un QRS ancho, que es un QRS anormal, porque lo normal es que el QRS tenga una duración inferior a 120 milisegundos. Entonces, ante un QRS ancho, ¿qué posibilidades tengo? Bueno, estar ante un bloqueo de rama completo, ya sea de rama derecha o de rama izquierda, que es el tema de esta clase, pero también hay otras situaciones que me van a dar un complejo QRS ancho. Por ejemplo, los ritmos de marcapasos. Si el paciente tiene implantado un marcapasos que está en este momento funcionando, me da complejos QRS anchos. Las arritmias ventriculares, que ya van a ver, como las extrasístolas ventriculares o taquiarritmias ventriculares, también tienen complejos QRS anchos. Y un tipo de alteración cardíaca, que es la preexcitación ventricular, y específicamente el síndrome de Wolff-Parkinson-White, también da complejos anchos. Entonces, ante un complejo QRS ancho en un electro, tengo que pensar básicamente en estas 4 posibilidades. Nosotros en esta clase vamos a ver los bloqueos de rama. Bien, ahora vamos a tratar de analizar la despolarización normal de los ventrículos para luego analizar la despolarización anormal que ocurre durante un bloqueo de rama. Es importante, esto va a explicar las morfologías que vemos principalmente en las derivaciones precordiales, por qué vemos un complejo QRS con tal morfología en un electro normal y por qué veo un complejo QRS en precordiales con otra morfología en un bloqueo de rama. Esto que vamos a ver ahora permite explicar estas cuestiones. Recordarán que la despolarización de los ventrículos normal se puede analizar en base a 3 vectores: vector 1, vector 2 y vector 3, teniendo en cuenta la secuencia de activación ventricular. En primer lugar, se va a despolarizar el tabique interventricular o septum interventricular, y esta despolarización es de izquierda a derecha. O sea, la primera parte que se despolariza es la parte izquierda y continúa hacia la derecha. Y de posterior a anterior. Y se grafica con ese vector azul que apareció en la pantalla, que si lo trasladamos a un sistema con las 6 derivaciones precordiales, o sea, del plano horizontal, lo que estamos analizando ahora es en el plano horizontal, o sea, de las derivaciones precordiales, nos queda como en la imagen inferior. O sea, un vector, que es el vector de despolarización septal, que va de izquierda a derecha y de posterior a anterior. Este vector va a ser el responsable que en la derivación B1 haya una onda R inicial y en la derivación B6 haya una onda Q inicial. ¿Por qué? Porque ese vector se encuentra, se acerca a la derivación B1, ¿no? Y se aleja de la derivación B6.
como ven ahí en la imagen. O dicho de otra manera, está en el hemicampo positivo de la derivación B1 y en el hemicampo negativo de la derivación B6. Bien, luego de este vector de despolarización septal del septum, sigue el segundo vector, que es la despolarización de las paredes libres de ambos ventrículos. Los dos ventrículos se despolarizan de forma sincrónica al mismo tiempo y generan un vector que se dirige de derecha a izquierda y levemente de anterior a posterior, como se ve en la imagen. ¿Por qué de derecha a izquierda el vector? Porque la masa del ventrículo izquierdo es mayor a la masa del ventrículo derecho. Entonces, la fuerza eléctrica tiende a ir hacia la izquierda. Bien, desplazando este vector al sistema de las 6 derivaciones precordiales, me queda como en la imagen. Y de esta manera me permite explicar por qué en la derivación V1, que está lejos del vector, veo una onda S, y en la derivación B6, que está cerquita del vector, veo una onda R. O dicho de otra manera, el segundo vector, o de las paredes libres de los ventrículos, está en el hemicampo positivo de la derivación B6 y en el hemicampo negativo de la derivación B1. Bien. Y por último, tenemos un pequeño vector, que es el tercer vector de despolarización de los segmentos basales de los ventrículos, principalmente del ventrículo derecho, que origina este vector, que se dirige de izquierda a derecha y generalmente hacia atrás. Si desplazamos ese vector al sistema de las 6 derivaciones precordiales, nos queda así. Y este pequeño vector, como se aleja de la derivación B1, va a originar una onda negativa que se va a mezclar con la S que ya fue inscripta con el vector anterior. Y también va a generar una onda negativa en la derivación B6. Acá en esta imagen no se ve, pero es normal encontrar en la derivación B6 una onda negativa final, o sea, una onda S, que es expresión de este tercer vector. Entonces, lo que vimos hasta ahora es la despolarización normal de los ventrículos, que explican las morfologías normales que vemos en los QRS en las derivaciones precordiales. Bien, una vez que ya conocemos cómo es la secuencia de despolarización ventricular en situaciones normales, vamos a ver cómo es la despolarización de los ventrículos ante un bloqueo de rama y específicamente ante un bloqueo de rama derecha completo. Bien. La despolarización comienza como en una situación normal. Comienza a despolarizarse el tabique interventricular con un primer vector, que es el vector septal, que tiene las mismas características que el primer vector normal, o sea que va de izquierda a derecha y hacia adelante, en el plano horizontal, lo que explica una onda R en B1 y una onda Q en B6, igual que en situaciones normales. Esto es así porque el tabique comienza a despolarizarse a través de la rama izquierda del haz de His. Bien, ahora, lo que ocurre
es que como hay un bloqueo de rama derecha, el ventrículo derecho no se despolariza a través de la rama derecha porque está bloqueada, no pasa el impulso por esa rama. Se despolariza así el ventrículo izquierdo, como se ve en la imagen acá, por eso el ventrículo derecho está en negro. Y esta activación del ventrículo izquierdo va a originar un segundo vector que es muy similar al segundo vector de la despolarización normal. Un vector que se dirige hacia la izquierda y levemente hacia atrás. ¿Por qué es un vector similar al que ocurre en situaciones normales? Porque la masa del ventrículo izquierdo, que es mayor a la del ventrículo derecho, predomina. Bien, entonces este segundo vector explica la onda S en V1 y la onda R en V6, que también la vemos en situaciones normales. Bien, ahora la cosa cambia en este punto. ¿Por qué? Porque tiene que despolarizarse el ventrículo derecho, que todavía no se despolarizó. Y la despolarización, que no puede ocurrir a través de la rama derecha porque está completamente bloqueada, va a ocurrir a través del impulso que se va a transmitir desde el ventrículo izquierdo. Lo que origina este vector, conocido como vector transeptal, ¿sí? Porque despolariza el ventrículo derecho atravesando el septum interventricular desde el ventrículo izquierdo. Es un vector que se dirige, este vector transeptal muy importante que explica las morfologías que vemos en precordiales, es un vector que se dirige hacia la derecha y hacia adelante en el plano horizontal. Bien, este vector explica que en B1 veamos una onda positiva conocida como R', y en B6 veamos una onda negativa que es una onda S. Característicamente estas ondas R' y S son ondas anchas. ¿Por qué? Porque esta despolarización transeptal es más lenta que la despolarización que ocurriría a través del sistema de conducción cardíaco normal. Por eso el vector transeptal se suele graficar así de forma como en zigzag o no con una flecha totalmente recta, para denotar este aspecto, que es una despolarización lenta, que ocurre no por el sistema de conducción, sino a través de los miocitos ventriculares. Entonces, recuerden este último vector, que es el vector transeptal y que explica los grandes cambios que vamos a encontrar en los complejos QRS de un electro, en un bloqueo de rama derecha. Bien, ahora ya nos vamos a meter con un trazado electrocardiográfico y vamos a tratar de ir viendo todos los cambios que ocurren durante un bloqueo de rama derecha. En primer lugar, dijimos que vamos a sospechar que hay un bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda. ¿Por qué? Analizando el QRS, la duración y la morfología. Bien, en este caso, al analizar la duración, veo que tenemos un QRS ancho, mayor a 120 milisegundos. Entonces ya sospecho en un bloqueo de rama, tanto derecha como izquierda. Como es un QRS ancho, el bloqueo de rama va a ser un bloqueo de rama completo, porque el bloqueo de rama incompleto tiene un QRS menor a 120. En este caso tenemos un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama completo porque el QRS es ancho. Ya sospechamos acá un bloqueo de rama. Luego vemos que en la derivación B1 tengo esta morfología. Una onda R pequeña, una onda S
una onda R', y esto es típico del bloqueo de rama derecha y se explica por los vectores que vimos en la diapositiva anterior, principalmente la R' se explica por el vector transeptal. Bien. Puede darse este complejo RSR, que típicamente son como las orejas de un conejo, si quieren verlo de alguna manera más gráfica, o también puede darse esta otra morfología que es una R mellada, o sea, una onda R que nunca, que no tenga una onda S en el medio, sino que es una onda R que tiene un empastamiento y que origina esa morfología que ven ahí en la diapositiva. Bien. ¿Qué más? En la derivación B6 voy a ver este tipo de complejo, un complejo QRS, con la S empastada. Esta S empastada también se explica por el vector transeptal. Recuerden que el vector transeptal se dirige hacia la derecha y hacia adelante. Por eso este vector transeptal se expresa como una onda R' en B1, porque se dirige hacia adelante, y una onda S empastada en B6 porque se dirige hacia la derecha. Bien. Ahí está la onda S empastada. También vamos a ver una onda R terminal ancha en la derivación ABR. Recuerden que como este vector transeptal se dirige hacia la derecha y la derivación ABR ve el corazón desde la derecha, desde el hombro derecho, va a ver este vector transeptal, cómo se acerca este vector transeptal a la derivación ABR y genera esta onda R terminal ancha en ABR, que ven ahí también en el trazado. Tenemos una onda S empastada en la derivación D1, igual que la que vemos en B6, porque tanto B6 como D1 son derivaciones que miran al corazón desde la cara lateral izquierda y ven alejarse al vector transeptal. Bien. Todos estos cambios los vemos en el QRS. Pero este bloqueo de rama completo también origina cambios en la repolarización ventricular, o sea, básicamente en la onda T. Entonces vamos a encontrar característicamente una onda T negativa en B1 o en precordiales derecha y una onda, como ven acá en el trazado, y una onda T positiva en B6 o en precordiales izquierdas, como ven acá en el trazado también. O dicho de otra manera, la onda T va a ser opuesta a la onda que expresa al vector transeptal. La onda que expresa el vector transeptal en la derivación B1 es la R', que es una onda positiva. Entonces la onda T va a ser negativa en este caso, porque va a ser opuesta. En el caso de B6, la onda que expresa el vector transeptal es la onda S empastada, que es una onda negativa, ¿no? Por definición. Entonces la onda T opuesta a esta onda S va a ser una onda T positiva. Bien, resumiendo, los criterios electrocardiográficos para definir a un bloqueo de rama están en esta diapositiva. Primeramente, si tenemos un QRS ancho,
El QRS ancho es característico del bloqueo completo de rama derecha y el QRS estrecho es característico del bloqueo incompleto de rama derecha. Bien, recuerden que el límite está en los 120 milisegundos o 3 cuadraditos pequeños. Bien. Por otra parte, tenemos alteraciones de la despolarización, o sea, expresadas en el complejo QRS. ¿Qué alteraciones vemos en el electro, en el QRS? Bien, en B1 vemos los complejos R, S, R', con la R' ancha, o también complejos con una R mellada. En B6, el complejo QRS con la S empastada. Y en las derivaciones del plano frontal, en ABR tenemos algo parecido a lo que ocurre en B1, con una onda R ancha final, y en D1 parecido a lo que ocurre en B6, con la S empastada. Y por último tenemos alteraciones de la repolarización en el segmento ST o la onda T, que son llamadas alteraciones secundarias de la repolarización. ¿Secundarias por qué? Porque son secundarias a una alteración de la despolarización ventricular. Hay alteraciones de la repolarización, llamadas alteraciones primarias, que no son debidas a una alteración de la despolarización. Por ejemplo, aquellas alteraciones de la repolarización que ocurren durante en la cardiopatía isquémica. Pero en este caso son alteraciones secundarias de la repolarización. Como dijimos, que originan una onda T opuesta a los empastamientos del QRS, o opuestas a las ondas que expresan al vector transeptal. En B1 es característico una onda T negativa, en B6 una onda T positiva. En ABR es igual a B1, se ve igual a B1 la onda T, y en D1 se ve igual a B6 la onda T. Esto es un resumen de todos los criterios electrocardiográficos. Recuerden que las derivaciones precordiales son primordiales para el análisis de los bloqueos de rama. Y especifican, y más concretamente, la derivación B1 y B6. Ahora estamos analizando bloqueo de rama derecha, pero cuando analicen bloqueo de rama izquierda va a ser igual. Las derivaciones precordiales son primordiales, y principalmente la derivación B1 y B6. Bien, algo que a veces genera confusiones, incluso en algunos libros, es qué pasa con el eje eléctrico que ustedes ya saben calcular en un electro ante la presencia de un bloqueo de rama derecha. Bien, cuando tenemos un bloqueo de rama derecha aislado, sin otra alteración, generalmente el eje eléctrico no está desviado, ni a la derecha ni a la izquierda. Recuerden que cuando hablamos del eje eléctrico en el plano frontal, de las derivaciones del plano frontal. Ahora, si yo tengo un bloqueo de rama derecha y a su vez ese mismo electrocardiograma tiene desviado el eje, o sea, tenemos un eje desviado hacia la izquierda o un eje desviado hacia la derecha, debemos buscar la causa que está originando esa desviación del eje. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo de rama derecha y un eje desviado hacia la izquierda, lo que tengo que pensar es que además del bloqueo de rama derecha tengo otra alteración que van a ver más adelante, que es un hemibloqueo superoanterior. Y si yo tengo un bloqueo de rama derecha y el eje está desviado hacia la derecha, tengo que pensar que además del bloqueo de rama tengo un hemibloqueo inferoposterior o un crecimiento del ventrículo derecho o una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué le tiene que quedar? Que en el bloqueo de rama aislado el eje eléctrico no está desviado y que si yo en un electro con un bloqueo de rama encuentro el eje desviado, tengo que pensar en alguna causa que está originando esa desviación del eje.
Si el eje está hacia la izquierda, pienso que además del bloqueo de rama hay un hemibloqueo superanterior. Si el eje está desviado a la derecha, pienso que además del bloqueo de rama derecha tiene un hemibloqueo inferoposterior o un crecimiento del ventrículo derecho. Bien, recuerden que cuando hablamos de un bloqueo de rama o de cualquier bloqueo, hablamos de los diferentes grados de bloqueo. Bloqueo de primer grado, de segundo y de tercer grado. Pero, como les dije, cuando hablamos de bloqueo de rama es más habitual hablar de bloqueo incompleto, cuando hacemos referencia a un bloqueo de primer grado, y a bloqueo completo cuando hacemos referencia a un bloqueo de tercer grado. Es la terminología habitual. Decimos bloqueo de rama, bloqueo completo de rama derecha o bloqueo incompleto de rama derecha. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos bloqueos? La duración del QRS. Si el QRS mide menos de 120 milisegundos, es un bloqueo de rama derecha incompleto y tiene las mismas morfologías que estuvimos estudiando hasta ahora. Y si el QRS mide 120 milisegundos o más, es un bloqueo completo de rama derecha. Con las mismas morfologías. Las morfologías son iguales en ambos tipos de bloqueo. La diferencia está en la duración del complejo QRS. Estrecho en el bloqueo incompleto y ancho en el bloqueo completo. Fíjense que en esta primera imagen tenemos un bloqueo incompleto de rama derecha y las morfologías siguen siendo de bloqueo de rama derecha. El complejo R, S, R' en B1, esta onda S en la derivación B6, son las morfologías típicas, pero el QRS mide menos de 120 milisegundos. Algo a tener en cuenta con respecto al bloqueo de rama incompleto, de rama derecha incompleto, es que este patrón puede producirse por la colocación alta de precordiales derechas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo coloco en el paciente los electrodos precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6, puede ocurrir que los electrodos B1 y B2 no los coloque en el lugar que corresponden, que como sabrán es el cuarto espacio intercostal hacia la derecha y hacia la izquierda del esternón, y que lo coloque un poco más arriba, por ejemplo en el segundo espacio intercostal, que sería incorrecto. Si yo lo coloco en el segundo espacio intercostal, por ejemplo, voy a ver un patrón así, de R, S, R' en B1. O sea, simulando un bloqueo incompleto de rama derecha. Entonces, ojo cómo colocan a los electrodos precordiales. Y el bloqueo incompleto de rama derecha también puede ser una variante de la normalidad. Se puede encontrar en sujetos normales, a tener en cuenta también. Bien, ahora, ¿qué es lo que puede ocasionar que un paciente tenga un bloqueo de rama derecha? ¿Cuáles son las causas de un bloqueo de rama derecha? Bueno, saber a grandes rasgos que un bloqueo de rama derecha puede presentarse en sujetos normales. Hay un porcentaje de la población sin patología que puede tener un bloqueo de rama derecha. También está el bloqueo de rama derecha degenerativo, o sea, generalmente en pacientes añosos. Se genera este bloqueo de rama por una calcificación o fibrosis del sistema de la rama derecha. También patologías que afectan al corazón derecho, por ejemplo, comunicación interauricular, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, una estenosis pulmonar, patologías que ya van a ir viendo, pueden ocasionar un bloqueo de rama derecha. Diferentes miocardiopatías y miocarditis, y en este punto es importante remarcar a la enfermedad de Chagas,
la enfermedad de Chagas es una causa importante de bloqueo de rama derecha en nuestro medio. La enfermedad coronaria, ante la presencia de un síndrome coronario agudo, de un infarto de miocardio, se puede originar un bloqueo de rama derecha. Y recuerden que una mala colocación de los electrodos B1 y B2 pueden originar un bloqueo incompleto de rama derecha. Me quiero detener un poquito en la enfermedad coronaria. Recuerden que la rama derecha de las de His está irrigada por la arteria descendente anterior, que es una de las dos ramas de la coronaria izquierda. Entonces, si a mí se produce una obstrucción, se tapa la descendente anterior, además de producirme un síndrome coronario agudo que ya van a ir viendo, un infarto de la cara anterior del ventrículo izquierdo, también me puede afectar a la rama derecha y originar un bloqueo de rama derecha. Eso es para que vayamos tratando, o sea, ir relacionando diferentes temas. Cuando vean más adelante el tema de síndromes coronarios agudos, el tema de infarto, tengan en cuenta que un infarto de la cara anterior por obstrucción de la arteria descendente anterior puede ocasionar un bloqueo de rama derecha también. Bien, y para culminar, sin meterme mucho en el tema, hay una serie de bloqueos de rama derecha que son atípicos, no son como los que venimos estudiando hasta ahora. Y me quiero detener en uno en particular, que es el que genera en el electrocardiograma lo que se conoce con un patrón de Brugada o síndrome de Brugada si está asociado a ciertos parámetros clínicos. Fíjense estos trazados. Tenemos un trazado de la derivación B1 en el mismo paciente de la derivación B2, otro paciente con la derivación B1 y la derivación B2. Fíjense que es similar a un bloqueo de rama, con la pareciera que tiene morfología RSR'. Lo mismo acá en este otro paciente, RSR', pero a su vez también encontramos un supradesnivel del segmento ST, o sea, el segmento ST está elevado por encima de la línea isoeléctrica. No me quiero meter mucho con esto, pero sería interesante que vayan y busquen en la bibliografía y se pongan a leer un poquito sobre este tema, para incentivarlos también un poco a que, además de leer los temas que vamos a ir viendo en la cursada, también se interiorizan sobre otras cuestiones que quizás escapan de lo que es de lo que la cursada permite ir viendo. Entonces pueden buscar, que es muy interesante, el síndrome de Brugada o patrón de Brugada, que está íntimamente relacionado con los bloqueos de rama derecha. Es una invitación que les hago y bueno, y por hoy ya hemos terminado.